Bueno, a la última hora, cuando ya se vencía el plazo que había dado el decreto de emergencia económica para dictar medidas especiales, el día de ayer, ustedes han visto la nota, el gobierno nacional finalmente expidió los decretos relacionados con la segunda emergencia económica, la segunda de los últimos meses. Acuérdense, hay una del mes de diciembre que está siendo estudiada por la Corte Constitucional y que mientras la estudia la Corte Constitucional está suspendida en sus efectos. Y hay otra de hace apenas unas semanas, producto del invierno en departamentos de la costa atlántica del país, que está en este momento siendo objeto de estos decretos que acaban de salir, que tendrán también a su vez control constitucional o por lo menos control del Consejo de Estado para verificar su legalidad y constitucionalidad. Las normas, ustedes han visto la nota, incluyen entre otras cosas el restablecer el impuesto del 16% a las apuestas y rifas en línea, que es una medida que se había congelado con el congelamiento de la reforma tributaria del mes de diciembre. Aparte de eso, incluir a las empresas extranjeras como aquellas responsables de impuesto al patrimonio, teniendo que pagar ahora mismo en abril una primera cuota y posteriormente unas semanas más tarde. Y aparte de eso, una medida de normalización, es decir, una especie de gabela que se le da, de amnistía que se le da a quienes no han traído sus capitales al país y no los han traído de manera legal al país. De todo eso, lo que más polémica ha generado es la reinstauración del impuesto a las rifas y apuestas en línea, es decir, una medida que suspendida por la Corte Constitucional, el presidente Petro y el gobierno la vuelven a sacar apenas unas semanas más tarde bajo otra emergencia económica. Y todo el mundo ha dicho claramente que aquí puede haber algo ilegal porque primero, no fue aprobada por el Congreso. Segundo, cuando fue sacada en diciembre por medida de emergencia económica por el gobierno, la suspende la Corte Constitucional. Y ahora, tercero, vuelve y saca la misma medida el presidente Petro y su gobierno. Pues resulta que puede ser que no necesariamente ese sea un motivo para que se suspenda a la larga la medida. ¿Por qué? Porque la suspensión de diciembre de esa y otras medidas, recuerden, estamos hablando del impuesto a las apuestas en línea, no fue porque esa medida fuera o no inconstitucional, sino porque el invocar la emergencia económica no tenía ninguna causal, no había ningún hecho sobreviniente, no había nada que le diera poderes especiales al Ejecutivo, al presidente, para saltarse al Congreso y dictar impuestos. Lo que sucede con esta última emergencia económica y por lo tanto con las medidas que cubre, entre ellas estos impuestos a las apuestas en línea, es que sí hay una causal mucho más sólida, mucho más firme, y es la situación crítica de los departamentos de la costa atlántica por el invierno. Por lo tanto, una medida específica tributaria que bajo la emergencia económica de diciembre podía no tener ningún sustento, ahora puede tenerlo porque sí existe la causal, cosa que no existía en diciembre, un hecho sobreviniente y que es lo que lo tiene bajo el estudio de la Corte Constitucional. De cualquier manera, serán las altas cortes las que se pronuncien. Mientras tanto, el gobierno irá cobrando por derechas el impuesto al patrimonio, empresas nacionales y empresas extranjeras, pero sobre todo en la evaluación que hagan las altas cortes, estoy seguro que no solamente se mirará si el invierno es una circunstancia sobreviniente, que lo es, porque en estos meses no tendría por qué haber un invierno de esta magnitud en distintas regiones del país, pero sobre todo si esos 8,6 billones que el gobierno ha planteado que recogería con estas medidas son la suma que se necesita para atender ese invierno. Muchos observadores dicen que eso no es así.